Minuto 96. Pasamos la mitad de año, estamos cercanos al último cuatrimestre de 2026 y para Pumas eso significa lamentablemente que la Liga MX se detiene para disputar la Copa de las Ligas contra la MLS. Un torneo que en su primer formato parecía más interesante, pero con la poca seriedad que muchos clubes le dieron, tuvieron que acortarlo. Situación que hoy hace que si pierdes un partido, ya sea en penales o tiempo regular, tus chances de pasar a la siguiente ronda bajan drásticamente y los siguientes partidos podrían ser anecdóticos. Pero es lo de menos. Ya iremos discutiendo esta cuestión en los análisis que vienen. Hoy estamos en la primera previa de esta competencia para hablar del Charlotte FC, un equipo en el que converge la historia futbolera de una ciudad que se empezó a escribir con el Carolina Lightning en el año 1981. Se podría decir, nacieron grandes porque consiguieron alzar el título de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos en su temporada debut, donde para el dato curioso, empezaron jugando en el campo interno del pasto del Charlotte Motor Speedway. Hace un año, la hoy franquicia de la MLS hizo un kit homenajeando a dicho pasado, tomando la anécdota de cuando un rayo impactó al portero de los Lightning mientras disputaban un partido en el Memorial Field bajo una tormenta eléctrica. La playera fue presentada frente a uno de los jugadores clásicos de aquella época y con las gradas de NASCAR en el fondo. Esa es la única relación histórica de aquel equipo con lo que hoy es Charlotte FC, que para no sobreexplicar tanta burocracia que está detrás de la llegada de una franquicia a la MLS, podemos entender la historia de este club moderno a partir de su dueño, el sionista David Tepper, que apoyó con cifras millonarias al Estado ilegítimo para ofrecer seguridad a las supuestas víctimas de la historia de la humanidad. Que todo lo que se puede encontrar de él, si buscas además superficialmente, es un cúmulo de propaganda en favor del sistema económico preferido de Val, ofreciendo consejos de cómo puedes llegar a la cima del libre mercado siendo un empresario exitoso y demás relatos irrisorios. La realidad es que el tipo seguramente heredó una fortuna y empezó su imperio en los deportes comprando en el año 2009 un 5% de participación en la NFL, para que 9 años después pudiera adquirir la franquicia de las Panteras de Carolina del Norte. Eso explica por qué esta bolsa de cebo tiene menos fútbol que el Mozumbito y en la fiesta de bienvenida del Charlotte un año después pateó un balón de fútbol como si estuviera despejando un óvalo en un Super Bowl, con poca fuerza además. Y bueno, seguramente vendrán los moralistas a decir que soy poco profesional por burlarme del dueño rival, pero hay que entender lo detestable que Tepper puede ser, como pasó en 2024, donde le aventó alcohol a los fanáticos de su rival en un partido de la NFL. So everyone, this is a story of someone who has no self-awareness. He has a sense of entitlement, superiority, classism. A man who thinks that he is above everything else, everything and everyone, and most importantly, above accountability. The NFL has fined Carolina Panthers team owner David Tepper $300,000 for his quote-unquote unacceptable conduct, which was seen on Sunday where he threw a drink at the direction of Jaguars fans. If you think about it, if a player did the exact same thing that Tepper did, the player would have been suspended. But Tepper, an owner, a self-righteous owner who thinks he can do whatever the hell he wants, just gets a fine. En fin, para temas que nos interesan, su equipo de fútbol lo adquirió en 2019, pero por los típicos preparativos que requieren las franquicias de la Major League, debutaron en 2022 oficialmente y así como los Lightning lo hicieron en grande, esta vez desde las gradas, con una asistencia sin precedentes en la MLS para un equipo debutante de 74,479 espectadores. Como si fuera una maldición, el equipo recibió el mote e identidad que uno esperaría que recibiera teniendo de dueño a alguien de las personas elegidas. Dicho apodo es Los Acuñados, como se les llama a los de Charlotte, haciendo referencia a la Casa de la Moneda Gringa, por lo que la identidad del equipo se explica desde la amalgamación de la industria bancaria de su país. Para hacer negocio han funcionado, eso sí, en temas deportivos les faltan títulos, pero hoy apuestan a generar un proyecto exitoso con una cara conocida en la Premier League, Dean Smith, que dirigió al Leicester y al Norwich City, pero que su mejor obra, a la par que se gestaba el proyecto de Charlotte en 2019, la consiguió con el regreso del Aston Villa a la primera división de Inglaterra, siendo además clave para que llegaran al equipo figuras como Oli Watkins, Dibu Martínez o Matty Cash. ¿A qué juega entonces el Charlotte? ¿Cuál es el estilo de su técnico que los hace tan competitivos hoy en su liga? Fortalezas, debilidades, todo eso y más a continuación. Deja tu like y hype al video, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas ningún análisis de esta Leagues Cup y lo que resta de Liga MX en el cierre de año, por supuesto.
El equipo de Dean Smith parte de un claro 4-1-4-1 o 4-2-3-1, según se le quiera ver, con una línea de 4 defensores bien metida atrás, estáticos diría yo, y equilibrados para ir al ataque por fuera. De hecho, vamos a ver bastante que alguno de los dos laterales prefiera mantenerse a media altura antes que subir, mientras el otro puede hacer pasadas al frente para que el extremo le toque el espacio. Y lo recalco porque es una tendencia muy popular, muy actual, que los equipos utilicen dos laterales ofensivos intentando atacar con todo. Charlotte prefiere la disciplina táctica, esperar el momento justo, incluso antes de ir al frente para tener una jugada de peligro segura. En ese sentido, podríamos ver un choque de estilos, con unos Pumas de Solari que son un equipo que presiona alto y ataca la mayoría del partido, al menos a juzgar por las jornadas 2 y 3, mientras que los acuñados de Smith prefieren estar en un bloque medio alto o medio bajo, esperando el error del rival para salir con toda la contra, o incluso cuando les toca enfrentar a equipos que los presionan muy arriba, saltar la línea con sus nueves o sus extremos que atípicamente tienen buena altura o juego aéreo. En la media cancha hay dos escudos que, si bien no son unas aspiradoras recuperando la pelota, aunque tengan sus buenos momentos, su manejo de balón hace que puedan controlar el ritmo del partido con sus pases hacia adelante. Los tres que le siguen en cuanto a la altura en el campo son un mediapunta que le da todo el sentido a las jugadas, además de intercambiar posición con alguno de los extremos que, reitero, no son estáticos, tienen movilidad, velocidad para ir a la contra y la versatilidad para buscar los centros frontales que también suelen utilizar los norcarolinos. El 9 suele ser más de pelea de balón, se genera sus acciones o juega de poste en un estilo de juego donde todos participan en ambas fases y no necesariamente tienen a un finalizador como punta. Contra eso, ¿qué veo que podría sufrir Pumas o cómo contrarrestarlo? En todos los partidos de Charlotte vi que cuando conseguían pegar primero, casi siempre empezaban a hacer entrar al partido en un ritmo cansino y aburrido. Si el equipo de Solari sale a especular y por ahí le hacen un gol primero, va a tener toda la iniciativa del partido. Ahí Charlotte se defiende con un 4-4-2 en bloques muy bajos, apelando a la fortaleza de sus centrales y una solidez aceptable de sus laterales. No es nada sencillo abrirlos, pero a tu favor tienes que el equipo de Smith se nota demasiado estático la mayoría de sus últimos partidos, esperando a que el rival equivoque el pase para ir a la contra. Antes de buscar la presión fuerte, no tiene una recuperación inmediata, pero hay Pumas, cuidado, porque ante las imprecisiones al ataque que tipos como Córdoba o Antuna entregan en los últimos partidos, un balón perdido se puede convertir en contraataque letal. Y vamos con el 11 inicial del rival para entender con nombre y apellido a quiénes te vas a enfrentar. Cristian Caliña es el arquero rival. Sólido, perfil de portero clásico, de juego de pies normal y amarrado abajo de los 3 postes mayormente. No pienso que vaya a ser factor, así como los centrales sí lo serán, por supuesto. Los clubes de la MLS siempre juegan con 2 torres en la central para ganarlo todo por arriba, pero este rival va un paso más adelante con Morrison, un tipo de 1.92 que estoy seguro va a ser complicadísimo de enfrentar. Yo optaría sí o sí por Martínez en algún momento para poder competir contra él tanto en pelota parada como en los balones en largo que has utilizado últimamente. A su lado estará Kessler o Tim Ream, ambos del mismo perfil, muy técnicos para salir jugando, capaces de buscar saltar líneas si es necesario o con el plus de ser garantía por su buen físico para competir en el mano a mano y por arriba. En las laterales ahí empiezan a flaquear por uno de los costados. Cleary o Bryan se pelean la titularidad, pero ambos suelen quedarse siempre a media altura. No son buenos para atacar, lo que para mí limita las variantes de su club. En defensa no son sólidos, aunque sí te van a pelear incluso hasta con faltas como esta donde taclearon a Lewandowski en su debut en la MLS. Por el otro costado inamovible tendría que estar Toffolo, un crack por la técnica que tiene para el pase largo o el centro, que además combina con esa habilidad tiempista de ir al frente en el momento justo, aprovechando triangulaciones o recorriendo por el centro para darle fluidez a las jugadas. Me parece un diferencial en su posición por su experiencia en la Premier League, pese a que su aceleración quizás podría ser un problema contra la gente que Pumas maneja por fuera. Como contenciones tienen a un par de técnicos. El más discreto es De la Torre, que deambula por el sector central tirando pases seguros, manteniendo la posesión y recuperando de vez en cuando alguna bola suelta. Su acompañante por el centro es un genio. En todos los partidos que vi de Charlotte, Westwood siempre encontraba la manera de llegar de frente a las jugadas, tirar el pase clave para acelerar a su equipo o encontrar la portería incluso. Gran técnica, gran visión de juego que lo hacen ser de los jugadores más importantes de su club, que por supuesto le pondrán un sabor muy especial al duelo en el centro del campo contra Vite, Arteaga y yo esperaría Coco Carrasquilla si está bien. Delante de los contenciones y muchas veces pegado al 9 estará la estrella absoluta de Charlotte, el español Pep Biel,
Con 40 contribuciones de gol en los últimos 2 años, se ha vuelto la pieza del campo por la que pasan todas las jugadas importantes del siguiente rival, ya sea para terminar en anotación, peligro o asistencia. Bueno en el mano a mano, gran técnica y visión tanto para el toque como para el disparo de media distancia. Por fuera, uno de los costados estará ocupado por el colombiano Vargas, que es de esos extremos que les encanta pegarle de media distancia, inteligente para picar al espacio por fuera e incluso para entrar al área a rematar. No lo desconoce, al igual que su contraparte, por el otro lado de la cancha, escurridizo como jabón, Liel Abada, que en el tema personal fue parte del genocidio participando en el servicio militar de la IDF y es seleccionado nacional del Estado falso y fascista de los Rothschild. Como jugador de fútbol, le da para hacer bien las cosas de vez en cuando, sabe encontrarse el espacio para rematar, suele tener buena velocidad y capacidad asociativa, aunque de una vez se los digo, su relevancia en la cancha es directamente proporcional al desempeño de Pep Biel. Si este no le genera o define las jugadas, difícilmente lo vamos a ver haciendo algo solo. Espero ver a unos Pumas duros en la marca contra el mediapunta español porque todo va a pasar por sus pies. Vite y Arteaga o hasta Coco, en su versión rompetodo, tienen que aparecer en el debut. Cerramos la posible alineación de Charlotte con los 2 9s que tienen como opción. Toclo Mati, que se golpea la cabeza solo si falla como buen psicópata nacido en tierras robadas, y por otro lado, Goodwin, ambos con la virtud futbolística de generar sus propias acciones si les das el espacio, delanteros asociativos, de buen juego aéreo, aunque por alguna razón el israelita le ganó la partida en la titularidad para los últimos juegos a Goodwin. Yo los percibo similares, podrían ser un problema para el duelo contra Duarte, por ejemplo, que a veces flaquea por arriba. Ahora bien, todo esto parece que está un poco en el aire y para aterrizar la teoría falta lo más importante, la práctica. Vamos a revisar entonces los últimos goles tanto a favor como en contra que ha recibido Charlotte en este regreso de la MLS. Comenzamos por su partido ante Atlanta, donde empezaron ganando los banqueros por una de las cosas que les decía, la imprecisión en el ataque del equipo del Tata Martino, le regala la pelota al Charlotte, que lo estaba aguantando. Westwood Retoma esa bola suelta, toca con el genio Biel, que pone un pase de distinto a profundidad, se salva de ser roto por la mitad en una barrida artera y hasta se da el lujo de zapar a su agresor en segundos. Habilitan así a Abada, que este contragolpe también se le fue prometido hace quién sabe cuántos miles de años. Toca con Goodwin, que recorta y define. Tapa el arquero, pero Vargas y su velocidad llegan a retomar el balón suelto. Control exquisito del colombiano con la suela para eliminar a la defensa y gran gol de contraataque. Después, antes de concluir el primer lapso, se vino un tiro de esquina. Cobra el mismo Pep Biel y después de varios rebotes en una jugada desagradable, la bola le regresa al genio español que levanta la cara y en fracción de segundos ve el movimiento del despreciable de Abada, centro impresionante y 2-0 para Charlotte, que increíblemente nunca se cansó de correr detrás de la pelota en lo que restó del partido, pero ni siquiera con intensidad. De hecho, son bastante permisivos para defender. En el 2-1 del equipo del Tata, los acuñados retrocedieron y retrocedieron, esperando al error de su rival como en el primer tiempo, pero acá se les conectaron los cables y con un remate picado liquidan a su portero, que se vio bastante mediano. No entendieron nada y al 75, en una acción donde tuvieron varias veces para presionar mejor a los de Atlanta, el balón se terminó acercando lenta y peligrosamente a su portería. De hecho, la defensa de Charlotte hasta tuvo para despejar, no lo hacen finalmente y Almirón los vacuna para poner el 2-2 definitivo. Perdieron una ventaja por planteamientos timoratos, aunque su ritmo goleador no decayó, pues para el siguiente partido aprovecharon las virtudes de sus mejores talentos. Primero, en una acción de más garra que otra cosa, Abada se resbala como jabón entre dos futbolistas del Nueva York, toca para Pep Biel, que como el genio que es y sin desgastarse, define la jugada con un remate pegado al poste de primera intención. 5 minutos después, Toclo Mati baja una pelota bien para el mismo Vargas, que se dirige a la línea de fondo con pelota controlada, corta hacia adentro cerca del vértice del área y toca para el otro genio Westwood, que venía llegando de segunda línea para definir de primera otro golazo que liquidó el partido en 11 minutos. Red Bull se notaba seco de ideas, Rubalcaba incluso llegó a ser el más claro de ese equipo, pero no les alcanzó y el ritmo aburrido, el ratoneo, terminó logrando que Charlotte sacara los 3 puntos de visita. Contra Chicago, en el debut de Lewandowski, los dirigidos de Dean Smith tuvieron un inicio relativamente similar, con Diani, mediocampista de 1.95, reteniendo la pelota, pasando de afuera hacia adentro para que se dé una triangulación por el medio que habilita otra vez a Pep Biel. ¿Quién más? Y el español define entonces un golazo contra la portería del ex equipo de la Cuauhtémoc,
que seguramente aplaudió con las asentaderas de alegría porque prácticamente a la siguiente jugada, con la complicidad de un Charlotte que volvió a intentar defender estáticamente, la pelota le termina quedando a una de las leyendas absolutas de este deporte, Lewandowski, que no perdona para empatar un partido que después perdió todo su brillo. Charlotte renunciando a atacar la mayoría del tiempo y un Chicago Fire bastante falto de ideas hasta que apareció otra vez el distinto. Cambio de juego importante, ojo porque estos, claro que Pumas lo sabe hacer, toque por dentro para el mediapunta que sin pensárselo toca para la leyenda polaca que arrastra la bola en el área y firma un doblete y debut histórico entrando en el canon de las previas de minuto 96, Lewandowski. Señoras y señores, esto es Charlotte. Un equipo que peca de defensivo cuando te hace un gol, pero que es incómodo de enfrentar porque tiene a uno o dos futbolistas que te definen partidos en una sola acción. Sin contar que podríamos ver el debut de su fichaje estrella, Maximan. Tema no menor, pese a que el tipo fracasó en el América, por sus características, creo que estoy seguro que vendrá motivado a demostrar en su debut. Y eso es solo un condimento para entender que no puedes caer en lo mismo de otras ediciones. Hace mucho que quería ver un Pumas ofensivo con dignidad en la Leagues Cup. Creo que esa cuestión de ratonear te condenó contra el asilo asqueroso del Miami en la edición pasada, por lo que hoy con Solari al mando espero que no entreguemos estos partidos. Veremos entonces. Inicia la Leagues Cup 2026, Yupi, y muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 322 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Jesús Gámez, Beto Morales, Héctor Pino, Isacrack, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Jorge Morelos, Pepe Rashid, Óscar Espinosa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Marco Guerrero, Manuel Ororica, Carlos Zamora Sotelo, Antoine Rojas, Ángel López, Camazots, Manuel Aguileta, Luis Aníbal Bárcenas, Álvaro Leiva, Ibáriz Huertes, César Martignoli, Tavo Cervantes, Alex Vallado, Saneki Oficial, Daniel Soto, No se puede corregir la naturaleza, Luis Antoyo, Anselmo Arellano, Leonardo Torres, Héctor Martinica hasta Vallejo, Hugo Bat, Julián Gutiérrez, Androli, León López, Harrek, Morten Bolio Hansen, Rodrigo Gamboa, Gabriel Ramos, Javier Orozco, Martín Villegas hasta Texas, Rodrigo Domínguez, Agustín Hernández, Juan Carlos Alejandre, Manuel Solís, Iván Serrano, Rubel Gamboa y familia hasta Villaflores, Chiapas, Rodrigo Núñez, Félix Ocampo, Rubicel Ochoa, Lágrimas Negras de un Vampiro, Carlos Real, Arigualo, Antonio Tormorales, El Club de un Gamer, Adán González, Asideus, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Alberto Raya, SH 9122, Emanuel Zamora, Uriel Stone Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, KRQ11, Estiel García, Ángel López, Juan Valdemar, David Olvera, Eduardo Sánchez, Brandon B y Alex Salamandra. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.